Es un gusto recibirlo, Enrique. Muchas gracias. ¿Y cómo se explica un éxito tan rotundo durante tantas décadas? Y sí, fue una cosa, digamos, estrenada en un momento muy especial, en el año 85, recién recuperado el sistema democrático en la Argentina, se podía hablar por primera vez de muchas cosas que habían estado calladas durante mucho tiempo, y creo que fue el primer espectáculo que a través del humor, porque se había hablado ya en forma seria y en forma exhaustiva y todo lo demás, pero no se había hablado a través del humor acerca de todo lo que había pasado, pero no solamente todo lo que había pasado en esos largos años de silencio, sino todo lo que había pasado en la historia argentina. La historia argentina, como todas las historias, tiene una historia oficial, una historia revisionista, una historia, y cada generación da su lente, su óptica acerca de la historia. Por lo tanto, se necesitaba hablar realmente de todas las posibilidades históricas. Y con el correr del tiempo, el hecho de que en la Argentina pasó el gobierno de Alfonsín, pasó el gobierno de Carlos Saúl Menem y pasó el gobierno de la Alianza, esos tres gobiernos tuvieron muchas cosas de las que hablar y fueron casualmente desde el 85 hasta el 95, ¿no es cierto?, que se mantuvo Salsa Criolla. Después, en el 96 y en el 97, ya en pleno menemismo, yo hice El infierno del Pinti, que no tuvo la misma recepción, porque estaban optimistas. Ahí mi querido medio pelo se había tragado el cuento de que el dólar era igual al peso, como podían ir a Miami, estaban descalabrando todo, entonces me decían, qué pesimista es usted. Yo lo veo muy enojado, Pinti. Antes no estaba tan enojado en Salsa Criolla, no, lo que pasa es que ustedes no estaban tan boludos, con perdón de la palabra. Entonces, hice El infierno del Pinti y después ya hice Pinti canta a las 40, que ya a partir del año 97, 98, la cosa se empezó a poner grave y entonces empecé a hacer una serie de espectáculos que narraba más o menos lo mismo que Salsa Criolla, pero desde distintos puntos de vista, Pingo Argentino, Candombe Nacional, y esos espectáculos sí vinieron acá a Montevideo y también al país. En cambio, Salsa Criolla, esos 10 años de llenar todos los días... En el Teatro del Liceo, me acuerdo. En el Teatro del Liceo. Uno lo dice fácil ahora, pero realmente llenar 10 años el teatro desde enero hasta octubre, 8 funciones semanales, que hoy, si las tengo que hacer, me velan. Ya ustedes van a ver cuando yo me tenga que levantar de este sillón, cómo los años han pasado y el pobre hombre no se puede ni levantar. Pero en aquella época, que tenía 46 años, hasta los 56, yo hacía 8 funciones Pinti, semanales. y el ánimo, ese sentimiento que estaba más pesimista o menos pesimista, más optimista, ¿cuánto influye en el vínculo con el actor? Con la obra. Con el actor no, porque uno lo hace desde la sinceridad, desde lo que uno quiere, pero el humor social cambia. El humor social cambia, entonces la gente no reacciona de la misma manera cuando cree en algo o cuando no cree. Y después existe la posibilidad de que una parte cree y otra parte no cree, que fue la famosa brecha, la famosa grieta, la grieta que la acaban de descubrir como si fuera la pólvora y que existe no en la Argentina, en el mundo, desde que el mundo es mundo. Si no hubiera habido la cantidad enorme de guerras civiles que hace 10 siglos están ensangrentando el planeta, pero nosotros... y muchos países le pasa exactamente lo mismo. Ponen de moda algo en un momento y dicen, ahora hay una gran grieta, como si hubieran descubierto la pólvora. Antes le decíamos intolerancia a la grieta, ¿no? Sí, intolerancia, claro. Las épocas de intolerancia religiosa, intolerancia ideológica han atravesado la historia mundial, pero los argentinos descubrimos la pólvora cada 5 minutos. Y la imprenta, Gutenberg... Pero la grieta no apareció con el menemismo, con el kirchnerismo, ya venía de antes. Por eso digo, la grieta es una cosa universal y además en la Argentina, desde el 25 de mayo de 1810, que fue, se supone, el comienzo, ya estaba peleada media primera junta de gobierno con la otra primera junta, pero mal peleada. O sea, Saavedra, que era el presidente de la junta de 1810, quería una revolución tranquila y dependiente de España. Moreno, que era el secretario, quería una revolución profunda. ¿Qué pasó? Que le dijeron, Marianito, ¿querés hacer un viaje en todo caso y le vas con tus ideas a Londres, a cualquiera de esos lados? Te pagamos la fragata. La fragata lo pusieron a Moreno, le sirvieron un tecito que parece que no estaba en buenas condiciones, Moreno reventó. Y lo tiraron al mar y el cínico de Saavedra dijo, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Pues lo tiraron para que no hubiera autopsia. Entonces,
Si eso pasó en 1811, que no teníamos ni un año, no nos podemos estar abriendo la boca por Nisman. Ay, no se va a saber nunca, no se va a saber nunca. Nunca se supo, que es el día de hoy, que hay historiadores que dicen que sí lo asesinaron y otros que no lo asesinaron. No nos ponemos de acuerdo en un asesinato de 1811. Usted en la introducción dijo una cosa muy interesante y es cómo las distintas generaciones se aproximan a la historia, en este caso la historia argentina, pero es válido para cualquier país, con una mirada diferente. Sí. Y es una reflexión muy interesante. En el caso suyo o en el caso argentino, ¿cuáles cree que son esas miradas diferentes con las cuales en los últimos años se han aproximado a ese pasado argentino? Es decir, ¿qué hechos de la realidad hicieron ver distinto el pasado argentino? Y son momentos muy fundamentales que tienen distintas raíces. Yo creo que Perón decía que el órgano más sensible que tienen los pueblos es el bolsillo. Eso lo decía él perfectamente y creo que tenía razón en eso. Entonces, el bolsillo, a veces por una necesidad real de no poder mantener un buen nivel de vida, y otras veces por extravagancias, por tonterías, por belines, por esa cosa del 1 a 1, quiero Miami, todo ese, por lo que sea. Yo se lo preguntaba por otras circunstancias mucho más dramáticas de la historia reciente. No, claro, argentina. por eso. A veces es por eso, es por el bolsillo. Otras veces es porque se le cae la venda de los ojos al pueblo con cosas que ha negado permanentemente. El caso de las dictaduras en la Argentina fueron como los gremlins. ¿Viste que cada vez que le tirabas agua eran más malos? Entonces, la dictadura del 55 que derrocó a Perón fue terrible, pero por lo menos hicieron el camelo de decir no tiene que haber ni vencedores ni vencidos, dijeron. Ya la del 66, con la seguridad nacional, etcétera, empezaron a torturar gente y a reventar. Y la del 76 está ubicada en una de las peores atrocidades de la humanidad, de hacer desaparecer a la gente, porque a la gente se la puede detener, a la gente se la puede juzgar, a la gente hasta se la puede fusilar, pero hacerla desaparecer es un concepto que ni los nazis la lograron concretar, pero ellos trataron de decir, no, están en campos de trabajo y los estaban matando. Pero por lo menos la gente tenía una noción de que estaban en un campo de trabajo. Esta gente directamente sacó la sensación de que pudieran existir. Y Videla dijo, sin que se le moviera un músculo de la cara, los desaparecidos no existen, porque si están desaparecidos, no están. Bueno, Moreno, el famoso Moreno, acaba de decir una burrada grande como corresponde. Que por lo menos, criticando a Macri, que por lo menos Videla no le robaba el dinero a la gente. No le robaba el dinero, los hacía desaparecer. Pero más concreto. Es terrible. Bien, ¿y cómo está la sociedad argentina hoy? La vida cotidiana, caminar por Corrientes, por la Valle, ¿cómo está? Complicada porque la gente, con toda honestidad, una parte de la gente pensó que todo se iba a cambiar de manera gradual. Nadie, a menos que fuera un estúpido, que los hay montones, pero no tantos, iba a pensar que iba a cambiar todo del día a la noche. Nadie suponía eso. Pero todo el mundo suponía, con cierto sentido común, que las cosas que no estaban bien iban a ir cambiando gradualmente. Lo que pasa es que hay unas cosas que hacen muchos gobiernos, casi todos los gobiernos. Dicen, perdón chicos, tenemos que tomar medidas antipáticas. Y las medidas no son antipáticas, las medidas son necesarias o no. Entonces, no se le puede decir a la gente antipática. La medida es antipática, discúlpeme, no van a comer por 6 meses. Es antipático, pero jódanse, no es así. Antipático van a tener que graduar sus comidas, entonces que es antipatiquísimo. No van a poder. Ahora, si vos le decís como medida antipática que no van a poder pagar la luz, no van a poder pagar las tarifas, no van a poder pagar nada, eso no es antipático, eso es imposible. De hecho, y sin ningún tipo de broma, todo lo contrario, anteayer acaba de suicidarse una persona en la Argentina porque no podía pagar la luz, se pegó un tiro. Entonces, no podemos estar como los españoles que decían, bueno, esto es muy necesario, y ante los desalojos, que ellos llamaban desahucio, hubo alrededor de 150 suicidios, gente que se tiraba por la ventana porque no podía, porque perdía su departamento y después tenía que seguirlo pagando. Entonces llegó un momento en que te sacaron tu casa y encima es un sistema tan perverso que te hace pagar lo que te sacaron. También hubo durante todo este periodo, hubo una
una serie de medidas que tenían que ver con señales que se le quería dar a la sociedad de un cambio absoluto. Estoy pensando, por ejemplo, que se habló tanto en medidas vinculadas a la inclusión, por ejemplo. ¿Perdón? A la inclusión. Ah, sí, sí. ¿No? Fue una de las banderas del kirchnerismo, que se mejoró la sociedad. Claro. Casi que por decreto muchas cosas se pretendían. 12 años es mucho para cualquier gobierno. 12 años es una barbaridad. Los gobiernos que se dicen bolivarianos, ¿no es cierto?, se olvidan de que Bolívar dijo una vez que una de las peores cosas que tiene, de los peores enemigos que tiene la democracia, es la permanencia en el poder de las mismas personas. Claro. Eso lo dijo Bolívar también, te das cuenta, porque no era tonto. Entonces, es más, San Martín llegó un momento que dijo, hasta acá llegué, me tengo que ir porque lo mío no. Entonces, sabían retirarse, irse, los supuestos grandes héroes. Artigas hizo lo mismo, pero en cambio parecería que estos están como agarrados. Entonces, como cuando vos te quedás 12 años, decís cualquier cosa. Lógicamente que la intención de ese gobierno fue la inclusión de gente. ¿Pero por qué se empezó a hablar de inclusión? Porque los gobiernos anteriores habían excluido a mucha gente. Y lo habían excluido con la esperanza de la integración al mundo. ¿Qué mundo? Ese mundo que nos decía el turco Menem, el primero. Nosotros ahora pertenecemos al primer mundo y no estábamos en el primer mundo. La Villa 31, que es una vergüenza para cualquier país civilizado, en pleno centro, existió cuando éramos tercer mundo, asumido, cuando éramos dictadura, cuando éramos primer mundo, con el dólar 1 a 1, cuando estábamos en el sistema inclusivo de los Kirchner y cuando estamos ahora en los globos amarillos, de acá no ha pasado nada, el señor Macri, que por suerte no se le entiende muchas veces lo que dice, lo cual es un alivio. Hay una canción maravillosa de Ladia Blas que habla justamente Argentina del primer mundo de un día para el otro. Pero de estos temas vamos a estar hablando en el bloque siguiente con Enrique Pinti, pero además le vamos a preguntar a Pinti la pregunta que les hacemos a ustedes a través de la voz de Verónica Chevalier. Hola, Vero. Buenas tardes, Jaime. El gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Mejoraron las relaciones con Argentina? Y nos podés contar qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 si opinás que sí y Boca 2 si opinás que no. También estamos esperando tus comentarios a través de nuestro mail estabocaesmia@tele12.com, Twitter @estabocaesmia12 y también está a tu disposición nuestro Facebook estabocaesmia12. Si además querés enviarnos algún comentario para que podamos leerlo en la pantalla, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Del 16 al 19 de junio, Enrique Pinti en el Teatro El Galpón. Hoy está en la tele, venimos luego de la pausa.